Yo no me acuerdo si le mandé el proyecto al profe y estoy esperando que la MUNI ya me lo active. Así que bueno, estoy en eso. Escúchame, te pasé el proyecto, no me acuerdo, pero te digo, no me acuerdo, pero es normal que yo no me acuerde de las cosas. Estoy senil, estoy senil. También me podrías ayudar. Mañana, ¿con quién tenemos? ¿Con los de cuarto? Estoy tan confundida con todo esto. Yo no sé si algún día voy a estar con los de cuarto, si voy a estar siempre con sexto. No tengo idea, no tengo idea. Profe, mira, ahí tenés la planificación, ¿sí? ¿Vos cómo estás, profe? Ya sabes que este año tenemos que volver a luchar, rogando que esto arranque en algún momento, profe. No sé cuándo ir a arrancar, que estoy más ansiosa. Y bueno, que podamos arrancar con esto, profe, de una vez. Con respecto a nuestro trabajo, bueno, ya se está viendo que está todo medio. Bueno, ahora te voy a mandar un videíto. Los jubilados está que arde la cosa acá. Pero bueno, hay que meterle ficha. Hay que mandársela a Cristali. Me la paso trabajando por 2,50 mangos. Sí, no, la verdad que está insoportable. La escuela está imposible, no aguanto más. Uno piensa diciembre, bueno, me rasco la concha, perdón mi vocabulario, pero no. Un quilombo otra vez, pero bueno. No pago el alquiler. Aparecen ahora que hay campaña. Compro entonces eso para decorar y bueno, y listo. Información situada, planillas, informes, asistencia, proyecto. ¿Qué más quieren? Se armó un despelote, me cortaron el sonido. A la jubilada de la Ronda y de UPC Capital se armó un quilombo. Tiraron la mierda a las vallas y cerraron toda la calle. Y bueno, hay algunos jubilados hablando, no se escucha porque hay mucha gente. Ahí va. Buenas. ¿Cómo andamos? Hola, Pompi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Negrita? ¿Cómo te encuentras este jueves? Bien, muy bien, estoy contenta. ¿Estás contenta hoy? Sí, bueno. Porque queda una semana para las vacaciones. Oh, golazo. Y se siente. Golazo. Bueno, estamos acá nuevamente en este segundo recreo, en el programa número 145 de La Fragua, que se emite por Radio La Chispa, así que nuevamente agradecer el espacio que se nos brinda de poder estar acá y de compartir nuevamente ratitos de reflexión en torno a la educación y en este caso, bueno, queremos, como el programa anterior, empezar este programa mencionando de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a estar hablando de cómo las condiciones laborales y sociales repercuten en la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. También le vamos a estar dedicando un ratito de tiempo a presentar un nuevo segmento que va a tener este recreo que se llama Voces de las Escuelas, donde vamos a estar intentando darle voz de acá hasta que estos programas vayan existiendo a trabajadores y trabajadoras de la educación y bueno, conocer sus roles, sus tareas, sus responsabilidades también dentro de la escuela. Así que hoy vamos a estar en la presentación justamente del primer Voces de las Escuelas con dos compañeras que nos van a estar comentando sobre qué, sobre su trabajo básicamente. Bien, y después de unos homenajes a compañeras de la educación, trajimos algunas recomendaciones que vamos a pasar al final del programa para estos días de frío, compartir, escuchar, mirar cositas que alimenten el espíritu docente, el crítico. Buenísimo. Y como decían los compañeros, la pregunta de la semana es ¿qué es lo que te resulta más agobiante de tu jornada laboral? Podemos escucharlo o por dónde. Bien, ahí vamos a recordar entonces los canales de comunicación y las redes también sociales para poder ir contestando esta pregunta, qué es lo que nos resulta más agobiante de nuestra jornada laboral. Si lo haces por WhatsApp, podés hacerlo a través del 351
878-3352. Si querés también podés seguirnos en Instagram, ahí en la lupita ponés lachispa.radio. Y si estás escuchando la transmisión desde YouTube, no te olvides de suscribirte al canal a través de @Radio La Chispa y mandarle ahí un clic a la campanita para que te llegue toda la información de cuándo está saliendo el programa. ¿Qué te resulta más agobiante? ¿La pensaste? Sí, la pensé, pero la voy a tirar en un ratito. Ah, bueno, La pensé, pero la voy a picando. tirar en un ratito. Yo... ¿Vos la pensaste? No, difícil. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! Un saludo para Sofi, genios, excelente programa. Saludos, Sofi. Saludos a Sofi, abrazo grande. nuestra fono. Uy, Sofi, responde la pregunta en un texto así. Mandá la consigna, Sofi. ¿Qué es lo que más te agobia de tu jornada laboral? Puede ser audio, puede ser mensaje, puede ser carta, testamento, todo acá. Vale todo. Claro, es el momento para poder soltarnos y liberarnos de esas cosas agobiantes. Ya nos prendieron el mic, así que de acá hasta dentro de una hora está habilitado todo, creo. Y sí, es el recreo. Bueno, los dejamos con un breve spot y nos encontramos nuevamente por acá. El recreo es una pausa, un descanso, el momento más esperado de la jornada. Nos permite jugar, compartir, recrearnos, socializar, abrazarnos, mirarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Les invitamos a compartir este recreo para pensar la escuela y la educación que tenemos, pero sobre todo la que queremos construir. Recreo. Me gusta ese recreo. Sí, tremendo. Qué lindo que es cuando suena el timbre. Ay, qué sí. momento. Ya lo hablamos de esto, pero qué lindo. Salir corriendo al patio como signo de libertad, ¿no? El recreo, de pensar un poco. Bueno, Sí. Hoy tenemos una temática que es bastante... nos pone en un lugar serio, ¿no? Como se pone en juego muchas cosas, inclusive la vida... o bueno, la vida digna que queremos. Y cuando nos pusimos a pensar en la salud laboral docente, una de las cuestiones que surgió es desde dónde charlar a un tema que, bueno, tiene diferentes aspectos. Y nos planteamos algunos objetivos que esperamos poder cumplir, y en parte es poder desnaturalizar esos malestares cotidianos que tenemos para poder comprender que los problemas, los malestares o las enfermedades no son una cuestión individual de los docentes porque no se cuidaron o porque, no sé, no comieron bien o porque son más ansiosos, sino que es un problema social. Y es importante, o sea, al menos nosotros nos queremos parar desde ahí porque entendemos que hay condiciones sociales y laborales que nos hacen más vulnerables a determinadas problemáticas en torno a la salud. Y otra de las cuestiones que surgía y que nos empezamos a leer respecto a esto es que la docencia no se considera un trabajo riesgoso. No estamos colgados a veces. Cuando se va la pelota, ¿quién? ¿Viste? Según quién, los quiero ver ahí en el aula. O sea, no sabemos bien el riesgo, qué concepto tenemos de eso, pero es un trabajo que no se considera riesgoso para algunas personas, pero hay ciertos riesgos y eso tiene que ver con las condiciones edilicias, con las condiciones laborales también. Con la estabilidad laboral, con las condiciones de trabajo y de contratación. Y bueno, entendíamos que reflexionando acerca de las condiciones en las cuales trabajamos, en las cuales vivimos, entendiéndolas, profundizando y pensando, podemos llegar a construir posibles soluciones. Que las soluciones no son individuales, no las vamos a resolver cada uno tomando un tecito de cáscara de cebolla si te duele la garganta o alguna cosita, sino que con respuestas de formas organizadas, ¿no? Transformando realmente el sistema educativo, ¿no? Como nos hacen creer algunas transformaciones locas que vienen desde arriba. Así es.
Y cuando pensamos este tema, cuando llegó la propuesta de hacer este bloque vinculado a la educación, cuando nace Recreo, una de las primeras temáticas sobre las cuales queríamos trabajar y dedicarle tiempo es sobre la salud laboral en el sector docente, en los trabajadores y trabajadoras de la educación. Porque son charlas cotidianas en las escuelas, fuera de la escuela, y muchas veces a modo de catarsis lo hacemos, pero pocas veces profundizando realmente sobre cómo las condiciones en las que trabajamos se vinculan con todos esos padecimientos y con todos esos malestares. Entonces, lo primero que nos surgió fue, conversar cómo estamos, en qué venimos, cómo estamos laburando, que hablamos un poco en el programa anterior también, que les invitamos a rastrearlo ahí por YouTube en Radio La Chispa. Y conversábamos ya en ese programa también. Pero particularmente para este programa, más allá de ese momento de catarsis, más allá de poder recuperar las conversaciones que tenemos en las escuelas, particularmente justamente en los recreos y a la salida del cole, se nos presentaba la posibilidad también de profundizar, como decíamos, teóricamente, sin ser especialistas, pero tratar de rastrear algunos materiales, documentos, desde donde poder empezar a encarar esta cuestión que nos preocupa, que son nuestros malestares vinculados a las condiciones en las que trabajamos. Y no queremos dejar de mencionar que hubo algunos materiales que nos ayudaron mucho a preparar este bloque. Uno de ellos tiene que ver con un informe que realizaron hace algunos años ya, ADEMIS, que es un sindicato docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el Taller de Estudios Laborales. Y a partir de ese diagnóstico, a partir de ese informe, pudimos empezar a ordenar algo de lo que Agus nos comentaba hace un ratito. La importancia de reconocerse como trabajadores de la educación, la importancia de desnaturalizar nuestros problemas cotidianos, decir, uy, hoy me duele un poquito más la voz, debe haber sido porque el curso estaba un poco revoltoso o demás, hoy me duelen las piernas, hoy me duele no sé qué, me duele no sé cuánto, voy a pedirme carpeta. Bueno, empezar a vincular todos esos malestares y padecimientos a las condiciones en las que trabajamos es importantísimo para empezar a encontrarle soluciones también, como decíamos hace un ratito. Así que tal vez no nos estén escuchando, tal vez sí, no lo sabemos, pero queremos agradecer a ese Taller de Estudios Laborales y a DEMIS también por haber aportado y publicado ese informe que nos sirvió de base para poder hoy estar hablando sobre salud laboral y no hacerlo de modo, como decíamos, catárquico, ¿se dice? Creo que sí. Bueno, pero no hacerlo así, de esa manera, sino un poquito más profundo también y con diagnósticos certeros sobre las condiciones laborales. Sí, uno de estos materiales que nos parecía interesante porque retomamos el programa anterior, habla de las condiciones sociales y hace hincapié en las transformaciones que trajo la década de los 90 con toda la profundización, ¿no? en el desempleo, en el ajuste voraz hacia la educación pública, hacia la salud pública, y hace un recuento de cómo esas transformaciones sociales transformaron, ¿no? Se las cargó la escuela, ¿no? Como un espacio. Y hay acá una aclaración porque nosotros somos docentes y nos gusta hacer lo que hacemos, pero sí entendemos que el sistema educativo está bastante, hay que limpiarlo un poco porque de la forma en las que están dadas las condiciones nos trae más problemas o no resuelven los problemas que hay socialmente. Y en ese sentido hace un recuento de un montón de problemáticas que nosotros naturalizamos, que es la mayor cantidad de responsabilidades que recaen en la espalda de los docentes, la mayor cantidad de tareas administrativas, por un ajuste en la cantidad de trabajadores que hay en las escuelas. Y todo eso es una sobrecarga laboral que mantiene la docencia y que eso, bueno, después se traduce en problemas de salud, obviamente. Uh-huh. Sí, cuando estamos en crisis y cuando estamos atravesando particularmente una crisis como la que estamos viviendo, que es multifacética, con muchos aspectos, crisis política, crisis económica, ambiental, sanitaria, educativa, por lo tanto, quienes sufrimos esas consecuencias somos quienes laburamos, somos los de abajo. Eso es
histórico, ¿sí? Por eso la importancia también de empezar a dar vuelta y, como decíamos en aquel primer programa, dedicarle tiempo también a pensar qué educación queremos, qué sistema educativo queremos construir. A raíz de esto, también una de las certezas que nos llevábamos al preparar este programa es que los problemas laborales o los problemas que afectan la salud de los trabajadores de la educación no difieren mucho del resto de los problemas que están vinculados, los malestares que están vinculados a otros sectores de trabajadores. Lo que sí podemos encontrar en el sector docente o en el sector de los trabajadores de la educación son problemáticas propias y particulares de la tarea de enseñar, la tarea docente, básicamente. Sí, pensaba también una de las características, y lo veníamos charlando y lo queremos problematizar, a ver qué pensamos también desde el otro lado, si nos están escuchando docentes. Al menos una de las cuestiones que lo primero que empezamos a charlar es un ataque a la integridad. En la docencia, en este sistema educativo, las personas que más o menos apostamos, que tenemos otras experiencias por fuera de la escuela, a construir colectivamente o a construir desde una idea de comunidad, nos chocamos con un montón de trabas que tiene el sistema educativo que boicotean de alguna manera la integridad de tu yo trabajador, ¿no? Y ahí consideramos que era una de los principales problemas que tiene el sector educativo que afrontar, que es la cuestión de la moral, ¿no? La vocación, esa vocación disfrazada una explotación laboral disfrazada de vocación, que es la que permite de alguna manera trabajar horas extras, de alguna manera competir en vez de trabajar en conjunto, competir para poder agarrar las horas o para poder lucirte para después no sé qué, como que hay todo un entramado de cómo están armadas de cómo está armado el sistema educativo que no nos permite ser plenos o trabajar en equipo o poder realmente generar instancias que construyan comunidad realmente, sino que está todo entramado a un sistema competitivo, ¿no? Porque tenés que tener determinado puntaje para entrar a trabajar. Si entras a trabajar, los primeros 10, 15 años te los tenés que hacer en forma totalmente precaria, ¿no? Por medio de suplencias, por medio de interinatos interminables. Nunca tenés esa estabilidad laboral, por ende también te cuesta poder hacer base en una escuela, poder hacer un proyecto a largo plazo o un montón de cuestiones que afectan esa integridad que tenemos como personas y que de alguna manera ese es como el principal, considerábamos que era el principal motivo por el cual nos volvemos vulnerables a enfermarnos físicamente, mental, incluso emocional. Porque, bueno, a veces hasta llegamos a pensar que no sé, nacimos para otra cosa, ¿no? Como... Muerta a la vocación docente. Somos trabajadores de la educación, vivimos de esto, laburamos y vivimos de esto y lo hacemos con alto compromiso. Pensaba mientras te escuchaba que este sistema, con sus políticas educativas, repercute directamente en nuestras condiciones de trabajo, repercute directamente en la salud laboral. Y pensaba qué contradictorio que es, ¿no? Porque a la vez que se vacía presupuestariamente el sistema educativo, como lo vienen haciendo los sucesivos gobiernos en nuestro país, a la docencia se le exige tareas, responsabilidades, funciones, elaboración de informes, proyectos, no sé cuántas cosas más. Estamos de hecho en un momento justamente así bombardeados y saturados, que nos llevan a caracterizar este momento como de sobrecarga laboral, alta sobrecarga laboral, exigencia laboral sobre la tarea docente. Y como contrapartida lo único que se nos ofrece es básicamente como acto de buena voluntad que sigamos trabajando más. Entonces si no te alcanza tu salario, por ejemplo, que nos pasa al 80-90% de los docentes, nos dicen, bueno, tomate el otro cargo.
Si tenés 20, 30 horas, bueno, profe, pero laburate las 36 horas. Si ya tenés las 36 horas, estás a tope y no podés vivir, te dicen, emprendé. ¿Qué hace que no estás emprendiendo? Entonces, así estamos. Esa es la realidad. Y muchos de nuestros malestares, que ahora vamos a detallar en el próximo bloque con un poquito más de detenimiento, tienen que ver con este contexto general, con cómo la política educativa, como decíamos, repercute directamente en las condiciones en las que trabajamos y en nuestra salud. Bueno, también pensábamos hacer como un paneo general de los aspectos que afectan la salud laboral. Lo estuvimos diciendo, pero lo vamos a mencionar, enumerar un poquito, porque son muchos y a veces, bueno, se nos van, ¿no? Nos vamos por la tangente, digamos. Dale. Y perdón, no, ¿qué? No, quería que termines y darle la palabra del otro lado, que nos están haciendo señas también. Creo que hay aportes y demás. A ver. Aporto. No, me quedaba pensando con esto que decías recién, que una situación medio como re loca que suele pasar en las escuelas, esto que decías de emprender, es como bastante, bueno, loco y triste, digamos, de llegar a las reuniones de formación situada o que los grupos de las escuelas así estén los profes vendiendo mermeladas, haciendo una banda de cosas, como para tratar de llegar, digamos, y eso es un estrés diario. Ahí veo algunos de los comentarios que dicen que trabajo y no alcanza, digamos. Es esa situación para mí de estrés diario, nos hace mucho daño a la cabeza, digamos, y a la situación de salubridad. Creo que ahora a lo mejor te explayo un poco en esto. Y me acordaba también de esto pensando en que a veces cuando te dicen como que no te alcanza, te dicen, bueno, sumate 1, 2 horitas más, y vos lo veis y decís, pero ¿qué me van a hacer 2 horitas más a la semana, digamos? Y esas 2 horitas terminan estando como cargadas de un montón de otras responsabilidades que exceden esas 2 horas, y ahí es donde cada hora que vos estás, se termina multiplicando por 4, 5, 6, 10, 12 veces, y es muy secamente, la verdad. Así es. Bueno, gracias también por compartir lo que estamos compartiendo de este lado. Sí, no, bueno, era un llamado a eso, a no naturalizar lo que cotidianamente vivimos en las escuelas, a preguntarnos por qué nos llegamos hasta acá, y sobre todo ahí retomo de refilón lo vi. El Lucho desde Mar del Plata nos dice que él o la docente como una responsabilidad individual. Somos el hilo más delgado del sistema mientras no nos organicemos. Y un poco la idea de este programa, que hay más arriba, pero justo vi ese y quería retomar porque es fundamental organizarnos, ¿no? Poder problematizar también, no naturalizar que nos duele la cabeza, que nos duele la panza, que estamos sumamente nerviosos por todos los problemas que nos comemos a diario en las escuelas y que no podemos resolver, porque también es dentro de la vocación y de lo que se vive en las aulas, tenemos una de las tareas que creo que diferencia a la docencia de otros trabajos, es el aspecto afectivo, ¿no? Que hay, todo lo que se juega cuando uno comparte horas en el aula, donde muchas veces los pibes, las pibas nos confían cosas que bueno, después hay que ir llevándola esa, y no tenemos herramientas o un equipo de contención que pueda abordar eso de forma profesional. ¿Crees que leamos algunos mensajitos que andan por ahí? Leímos casi todos, me parece. No. No. Dice, bueno, nos felicitan por el segundo programa. Ay, qué lindo programa, Sofi, un abrazo a mi hermana. Lo que más me indigna como docente es la violencia institucional que se manifiesta a través de las autoridades educativas, que descargan toda la responsabilidad de lo que pasa en las aulas. Vamos a hablar de eso, vamos a retomarlo en breve. Un saludito también a Lucho, que bueno, ese lo leímos recién. ¿Qué dice ahí? Que aumente todos los días el costo de vida. Trabajo y no alcanza. Claro, el salario no aumenta. Venimos corriendo hace años, ¿no? Por lo menos 25 años corriendo atrás de la inflación y nunca logramos no ser pobres los docentes. Bueno, hacemos... Ay, pará, hay otro.
Sí. Hola, me resulta muy agobiante poner reiteradas veces el límite al uso de pantallas, cuando el Estado aún no establece una normativa clara al respecto. Siento que se va de mis manos, me frustra y causa mucho cansancio. Soy profe de Geo en escuela técnica. Uy, sí, Bueno, qué gracias molesto. ahí a la profe que nos escribe. Que te ponen en un rol de policía, ¿viste? De tener que sacarle el teléfono a los pibes o de que sea una responsabilidad individual, cuando en realidad, bueno, no hay claridad de qué es lo que hacemos, ¿no? Por un lado, la virtualidad como eje central de la vida, de repente en todos los contenidos que tenemos que hacer y todos los proyectos y demás. Y por otro lado, la exigencia de que no usen el teléfono, pero que repercute en nosotros. Un saludito a la profe. Saludos ahí para la profe. Y bueno, para ir cerrando este bloque que nos había quedado picando, queríamos mencionar, dejar algunos aspectos que están referidos a la salud laboral. Son muchos, hemos tratado de hacer un breve recorte y sobre todo en el bloque que viene vamos a estar puntualizando únicamente en algunos de ellos, pero no queríamos dejar de mencionar que cuando hablamos de salud laboral en la docencia, estamos haciendo referencia a nuestros ambientes de trabajo y las vinculaciones que hay en ellos. Estamos haciendo referencia también a las condiciones edilicias y de infraestructura en las que trabajamos. Estamos haciendo referencia también a los padecimientos físicos, a los padecimientos psíquicos y a los padecimientos mentales. Y antes de irnos de este bloque y darle paso al siguiente, nos ponemos bastante serios porque tenemos varias dedicaciones en este programa, pero la primera de las dedicaciones está dirigida para Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, a la memoria de Sandra y Rubén. Para quienes no saben, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez trabajaban hasta el 2 de agosto del año 2018 en una escuela del partido de Moreno en la provincia de Buenos Aires y los mató el Estado, los asesinó el Estado. Estamos hablando de un bombazo y no estamos en Gaza, no estamos en África, estamos hablando acá en Argentina, en el conurbano bonaerense, donde la desinversión educativa y la política del gobierno de turno, en ese momento en la presidencia del país, Mauricio Macri, y en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, su responsable directa del asesinato de Sandra y Rubén, que venían desde hace varios meses denunciando la desinversión educativa, venían denunciando las pérdidas de gas en la escuela, y fueron ellos mismos quienes la mañana fría del 2 de agosto de 2018 abrieron la escuela y con la intención de hacerles el té a los pibes y a las pibas de esa escuela de Moreno, sufrieron el asesinato producto de la explosión de un garrafón, de un tanque que esa mañana explotó. Así que a su memoria va dedicado este programa.